Muy buenas tardes o pues muy buenas noches de acuerdo al país que nos estén sintonizando en estos momentos. Bienvenidos a este webinar con respecto a la actualidad de mercados que vamos a esperar esta semana. En estos momentos pues nos está acompañando nuestra analista Daniela Quevedo y quien les habla pues es Raúl Ramírez, también actualmente analista de mercados de capitales del Distrito Financiero. Y pues bienvenidos sean todos ustedes a este webinar. Entonces los invito que se vayan comunicando a través del chat para saber si nos están escuchando sin ningún problema, si están viendo esa presentación que estamos realizando junto al equipo de FX Mac. Y pues muy buenas tardes, Daniela. Y pues bienvenidos sean todos a este webinar. Ya estamos teniendo aquí sintonía. Nos está escribiendo Andrea, Julián, Natalie, nos está también escribiendo Eugenio, José Álvarez. Un saludo a todos ustedes. Nos están sintonizando desde Argentina, España. Wow, España. Muy buenas noches para ti. Nos están sintonizando también desde Bogotá, desde Chía, Colombia. Un saludo para todos ustedes. Y pues bienvenida, Daniela, a este webinar. Muy buenas tardes a todos los asistentes de este webinar. Soy Daniela Quevedo, analista junior del Distrito Financiero, y en este webinar les explicaremos sobre cómo se ha desarrollado la economía a nivel mundial y se determinarán los elementos más relevantes de los mercados financieros. Antes de comenzar, quisiera darles a conocer algo más sobre el Distrito Financiero. Distrito Financiero es una empresa creada en 2011 dedicada a ofrecer diferentes recursos educativos y de actualidad de mercados a todas aquellas personas que estén interesadas en el mundo del trading y de las finanzas en general. Utilizamos diferentes herramientas tecnológicas de enseñanza virtual que permiten a las personas tener libertad sobre cuándo y cómo acceder a los mercados. Asimismo, las personas que decidan iniciar con nosotros pueden estudiar desde la comodidad de sus casas, acceder a seminarios virtuales exclusivos y contar con material de apoyo y el acompañamiento de nuestro equipo. Por otro lado, para aquellas personas que estén interesadas en buscar un broker o ese organismo que actúa como intermediario del mercado entre las personas que compran y venden productos financieros, les ofrecemos el portal y de cuál broker. El portal de cuál broker está destinado a ofrecer diferentes brokers que están calificados gracias a distintos traders a nivel mundial, quienes se basan en su regulación sólida, en la buena reputación, en la trayectoria, en reconocimientos globales. Además, demuestran los spreads, la ejecución, los diferentes productos financieros que ofrecen para operar y otras características. Como pueden ver, aquí hay un listado de diferentes brokers y su distinta calificación. Del mismo modo, este portal ofrece diferentes guías para que nosotros como traders conozcamos de una mejor manera a los diferentes brokers que ofrecen y diferentes guías sobre las distintas plataformas en las cuales podemos operar, ya sea CTrader, TradingView, ZuluTrade y MetaTrader 4. Otra de las herramientas interesantes que nos ofrece este portal es los sistemas para traders, ya sean apps de software, financiamiento, gestión, es decir, gestores de cuentas y los exchange. Asimismo, una de las herramientas más útiles y valiosas de este portal es el blog de trading. Pueden encontrar en este, allí pueden encontrar material y artículos sobre temas que todo trader debe conocer, ya el stop loss, diferentes teorías, la teoría de Dow, asimismo diferentes para manejar como métodos que son muy en momento y artículos que podemos encontrar y que les recomiendo que leamos debido a que son temas que son demasiado útiles e interesantes e importantes para nosotros
Ahora sí, comencemos con nuestro webinar. Actualidad de mercados, ¿qué esperar esta semana? ¿Qué sucede hoy en día? El mundo ya supera los 10.500.000 casos de enfermos y al menos 512.000 personas han fallecido por esta enfermedad que se conoce como el coronavirus o COVID-19 que sucedió en China. Y las noticias no son muy alentadoras. ¿Por qué? La Organización Mundial de la Salud, OMS, anunció que el mundo está lejos de ver el fin de la pandemia y que lo peor está por venir. Pero aún así, Wall Street cerró en su mejor trimestre en más de 20 años. La pandemia del coronavirus está lejos de llegar a su fin en el corto plazo, dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom. Asimismo, dijo que esto no está cerca de terminar. Aunque muchos países han progresado en todo el mundo, la pandemia en realidad se está acelerando. Debemos estar todos unidos y estar todos juntos en el largo plazo, ya que hemos perdido mucho, pero no podemos perder la esperanza. El director también dijo que el martes pasado se cumplieron 6 meses desde que la organización recibió por primera vez informes de casos de neumonía en China por una causa desconocida que luego la identificaron como el coronavirus. Este es el sexto mes del brote y coincide con alcanzar 10 millones de casos. Y es un momento para que todos nosotros reflexionemos sobre el progreso de cómo hemos logrado y las lecciones que nos ha tomado aprender esta pandemia. Hace 6 meses ninguno de nosotros podría haber imaginado cómo nuestro mundo y nuestras vidas se verían afectadas por un nuevo virus. Esto sucedió a lo largo del lunes. No obstante, hoy miércoles el mercado accionario estadounidense comenzó a avanzar. ¿Por qué sucedió esto? Debido a que la farmacéutica estadounidense Pfizer y la biotecnológica BioNTech anunciaron que una vacuna se desarrolla con potencialidad y que ha sido bien tolerada en ensayos humanos en etapas tempranas. Entonces, esto hizo que Wall Street y demás índices como el DAX, entre otros, se recuperaran y mostraran fortalecimientos. Entonces, para continuar, vamos a observar qué es lo que ha pasado en Estados Unidos a lo largo del mes de junio. El mercado accionario estadounidense comenzó a disparar en junio. ¿Por qué? Hubo protestas en el país del tío Sam y lo agravante hizo que estas protestas, lo siento, llegaran a la Casa Blanca. Entonces, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su familia vivieron un lunes a oscuras. Recordemos que la Casa Blanca apagó sus luces durante este día y el presidente junto a su familia. Y asimismo, otro de los aspectos que afectó el crecimiento de los Estados Unidos fue que la actividad manufacturera de este país descendió en mayo a mínimos no vistos en 11 años. Y esa lectura de que pasó de 41.5 a 43.1 demostró que el 11% de la economía estadounidense se encontraba en contracción. Y recordemos que si una economía se encuentra 3 periodos en contracción seguidos, quiere decir que está en recesión. Asimismo, una de las noticias que sorprendió a los mercados fue que 1,9 millones de personas perdieron el subsidio del desempleo en el país del tío Sam, siendo una cifra menor que desde que inició la pandemia. Pero la cifra fue mucho mayor de la esperada. Se esperaba que 1,8 millones de personas pidieran este subsidio de desempleo. Y por otro lado, el empleo del sector privado aumentó en 2.369.000 empleos de mayo a junio, de acuerdo con el Informe Nacional de Empleo ADP. Y este informe mide el cambio del empleo privado no agrícola total del mes de forma desestacionalizada. Sin embargo, se esperaba que fueran 2.850.000 personas
que obtuvieran trabajos. Y recordemos que esta cifra del empleo nacional por el informe ADP es una presentación y una antesala a los resultados del informe de nóminas no agrícolas que veremos mañana. Por otro lado, otro de los aspectos que marcó el mes de junio fue que la Reserva Federal presentó sus proyecciones y decisiones frente a la economía del país del tío Sam. La Fed o Reserva Federal es conocida porque es el Banco Central de los Estados Unidos y esta entidad anunció que se espera que el Producto Interno Bruto del país del tío Sam caiga 6,5%. Asimismo, esta institución mantuvo los tipos de interés en un rango de 0,0% a 0,25% hasta 2022 y continúa generando paquetes de estímulo hasta que el mercado laboral se estabilice. Por su parte, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que Estados Unidos necesita un paquete de estímulos adicionales enfocado a los negocios de viajes, como el comercio, las minoristas y el ocio. De hecho, ayer el secretario del Tesoro junto al presidente de la Reserva Federal se presentaron frente al comité del Congreso y lo que hicieron fue declarar. Y el secretario del Tesoro dijo que hasta se necesitarán 140.000 millones de dólares en posibles préstamos para pequeñas empresas que podrían reorientarse para apoyar restaurantes, hoteles y otras industrias que se han visto mayormente afectadas por el coronavirus. Buenas tardes, Jaime. Las tasas negativas no las aprueba la Reserva Federal, debido a que el presidente de la Fed, Jerome Powell, anunció que Estados Unidos no va a manejar estas tasas negativas. Ellos prefieren mantenerlas entre el rango del 0% y el 0,25%. Entonces, ellos lo que hacen es manejar esta política para poder facilitar el préstamo interbancario. Bueno, continuando, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos dijo que los fondos restantes autorizados bajo el programa de protección de cheques de 600 millones de dólares vencen el martes, cuando la Administración de Pequeños Negocios deja de aceptar solicitudes de préstamos condonables. Y asimismo dijo que parecía haber apoyo entre demócratas y republicanos para reutilizar el dinero, tal vez adaptándolo a las pequeñas empresas más afectadas por las medidas de distanciamiento. Asimismo, recordemos que cuando la Reserva Federal otorga los paquetes de estímulos, es un préstamo a largo plazo con los estadounidenses, mientras que si es el Tesoro quien hace estos paquetes de estímulos, resulta que es un gasto del Estado como tal. El índice de precios al consumidor IPP. Este incrementó al pasar de 0,1% a 0,4%. Y las reclamaciones de subsidio por desempleo disminuyeron, ya que fueron de 1.542.000 comparadas con las 1.550.000 de la semana anterior a este registro. Y a pesar de esto, Wall Street continuó en descenso, pero después volvió a recuperarse. Y ya veremos por qué Wall Street alcanzó el cierre trimestral con máximos no vistos en 20 años. Otra de las incertidumbres y que perturbó a los participantes del mercado fue que incrementaron los casos por COVID-19. En Houston había probabilidades de que volvieran a cuarentena sus habitantes, mientras que en Florida se registró un mayor número de contagios en 7 días. Y sin embargo, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que no se debe volver a realizar otro cierre aun cuando los casos aumenten.
Estados como California, Texas, Florida y Arizona, que están cercanos a New Jersey, está afectado el proceso de reapertura con economías locales. ¿Por qué? Porque incrementa el temor en los mercados ante una segunda ola de contagios. Y asimismo, el secretario del Tesoro estadounidense planteó un nuevo paquete de estímulos económicos y además extendió el plazo para presentar declaraciones a impuestos de 2019, mientras que los gobernadores detienen la reapertura con estados de Texas, Carolina del Norte, Luisiana y Kansas. Otro de los aspectos que generó muchísimo temor en los mercados fue la Ley de Seguridad Nacional en China. ¿Qué es esta ley? Es una legislación que busca regular el secesionismo, la subversión, las intromisiones extranjeras y el terrorismo en Hong Kong. Esta ley permitía que Pekín imponga al sistema legal de Hong Kong e hizo hacer que existiera mucha incertidumbre. ¿Qué pasó? Estados Unidos estaba amenazando a Hong Kong con quitarle su estatus especial de ciudad financiera de Asia, ¿sí? Y esto generó muchas disputas porque inclusive se llegó a escuchar que se puso en cuerda floja las promesas hechas a inicios de año en la fase 1 del acuerdo comercial. Recordemos que a finales de 2017-2018 hubo esta confrontación entre los dos gigantes, que hubo una guerra comercial donde los precios del cobre se vieron afectados por los impuestos y aranceles que puso Estados Unidos a China. Y esto no solamente afectó a China, sino a otras economías que también exportaban este material. Y asimismo, el Ministerio de Comercio de China declaró que promete contramedidas después de que Estados Unidos incorporara 33 empresas estatales del gigante asiático en su lista negra. Y hizo énfasis en que las restricciones de las exportaciones no son beneficiosas para nadie. Por otro lado, Pekín aprobó esta ley de seguridad nacional por el máximo órgano legislativo en China y la legislación puso en riesgo el estatus de la ciudad como centro financiero de Asia e hizo que Estados Unidos suspendiera las regulaciones que permiten especial sobre las tecnologías de doble uso. Estas se utilizan para cableado de cobre, asimismo para la construcción de palos de golf. Y por tanto, el gigante asiático anunció que las sanciones no le asustan y que impondrá prohibiciones de visado a los estadounidenses que interfieran en la legislación. Y otra de las cosas que sin duda marcó o va a marcar este mes es que Tesla alcanzó un récord histórico. Durante junio, la acción de Tesla llegó a pasar por encima de los $900. Las ganancias se midieron debido a un incremento de las ventas de vehículos en China por su nuevo modelo 3S. Como estamos en una época de pandemia donde nos podemos contagiar muy fácilmente, las personas prefieren utilizar su propio vehículo que utilizar el transporte público. Es por eso que las ventas de automóviles han incrementado a lo largo de estos meses. Tesla vendió 11.000 vehículos frente a 4.000 vehículos en abril y acumuló avances en su acción. Asimismo, Goldman Sachs, que es una banca de inversión de la cual debemos estar muy pendientes, porque estas bancas de inversión, tanto Goldman Sachs como JP Morgan, siempre hacen diferentes análisis y proyecciones sobre lo que sucederá con distintas compañías e inclusive con la economía. Y esta banca de inversión dijo que bajó la calificación de Tesla y mejoraron las perspectivas sobre General Motors a mediados de junio, debido a que es positiva sobre lo que va a pasar en el largo plazo con la compañía de Elon Musk, con Tesla,
pero prevé sus proyecciones intermedias por los recortes de precio y las dificultades para la construcción de un nuevo modelo. Mientras que a General Motors le atribuye que vendió muchas camionetas en el país del tío Sam y pues que se ha recuperado debido a que China le está yendo bien. ¿Y qué sucedió? Hoy la acción de Tesla puede ser parte del club de las 500. ¿Por qué? Porque está por encima de los $1,000 y su cofundador y líder, Elon Musk, afirmó que la compañía alcanzará el break-even, es decir, alcanzará el punto de equilibrio. Y finalmente, vamos a pasar sobre lo que está sucediendo en Europa. Bueno, el grupo de las 500 es el Standard & Poor's 500. Entonces, este grupo tiene liquidez en sus acciones y tiene una capitalización de mercado por 140 mil millones de dólares. ¿Sí te quedó claro, Andrés? Y en este grupo, las compañías deben cumplir con un cierto número de requisitos. ¿Para qué? Con el fin de poder hacer parte de estas 500 empresas que son las más grandes e importantes de los Estados Unidos. Y recordemos que pues deben tener sede en Estados Unidos y pues Tesla tiene sede en Silicon Valley. Vale, Andrés, me alegra mucho que te haya quedado claro. Ahora vamos a pasar a lo que está sucediendo y lo que sucedió en Europa. Hace una semana aproximadamente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que a Europa le iba a imponer 3,1 mil millones de dólares en aranceles a países como Francia, Alemania, España y Reino Unido, debido a que también hay una cierta confrontación comercial, pero esta vez en el sector de las aerolíneas. Recordemos que a principios de año hubo cierto confrontamiento entre la aerolínea estadounidense Boeing y la francesa Airbus. Entonces, finalmente la Organización Mundial del Comercio falló ante los subsidios que supuestamente le estaba otorgando Estados Unidos a su aerolínea. Pero entonces decían que la Unión Europea no le quedaba más remedio que poner sus propias sanciones. Finalmente, los ministros de Economía de España, Francia, Italia y Reino Unido se dirigieron ante el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, y allí propusieron modificaciones a la tasa digital de Google, que sería este impuesto, y la idea es poner un gravamen que sea progresivo al principio, donde se van solamente afectadas las empresas de servicios digitales automatizados que facturen más de 750 millones de euros al año. Por otro lado, el gobierno alemán debate sobre un nuevo paquete de estímulos económicos. Este paquete estaría entre los 50.000 y 100.000 millones de euros. Y una parte estaría destinada a la industria automotriz. Y con estos incentivos que se busca alentar la primera economía del viejo continente, que es Alemania, y quien se ha visto muy afectada por los efectos de la pandemia. Por otro lado, afirmó que el organismo está dispuesto a ajustar las herramientas necesarias para garantizar que la inflación mantenga su objetivo. Y asimismo, la entidad anunció que incrementará el programa de compras de emergencias frente a la pandemia en 600.000 millones de euros para impulsar la economía de la región. Aún así, expertos decían que el crecimiento de la zona euro puede caer 2 dígitos este año. Por otro lado, una de las mayores preocupaciones que surgió durante el mes de junio y ya finalizando ayer fue
esos pocos progresos que se han visto frente a las negociaciones del Brexit. A inicios del mes de junio, el jefe negociador de la Unión Europea, Michael Barnier, anunció que no habían áreas significativas de progreso frente a este acuerdo. Y si se llega a un acuerdo, necesitan intensificar las conversaciones debido a que no se ha llegado a nada claro frente al acuerdo de libre comercio. Pero David Frost, que es el negociador de Reino Unido, dijo que el progreso sigue siendo limitado, pero siguen comprometidos para obtener resultados exitosos. Sin embargo, el balde de agua fría cayó esta mañana debido a que la canciller de la primera economía europea, Angela Merkel, advirtió que la Unión Europea puede que nunca llegue a un acuerdo con Reino Unido. O sea, puede que no lleguen a un trato. Y pues la prórroga para extender el plazo llegaba hasta hoy. Entonces, ese tema frente al Brexit sigue siendo muy delicado y aún así está en terreno peligroso. Por otro lado, los bancos centrales decidieron reducir las subastas de liquidez en dólares desde el 1 de julio. Entonces, el Banco Central Europeo, el Banco Central de Japón, de Suiza e Inglaterra tomaron la decisión de mejorar la financiación en dólares y la disminución de la demanda de ese tipo de emisiones. Asimismo, el Banco Central de Inglaterra ayer, mediante su miembro del Comité de Política Monetaria, Jonathan Huxell, señaló que la postura frente a la política monetaria que está tomando el banco es apropiada. La entidad está preocupada frente al ascenso de los indicadores de desempleo. Siente que hay incertidumbre sobre si las personas que perdieron sus empleos van a volver a ser contratadas, pero la actividad económica se recupera más rápido de lo que tenían previsto. Y otro dato que sorprendió fue que la inflación de la eurozona subió 2 décimas en junio. Estuvo por encima del menos 0,1% que se esperaba. Entonces, los precios del consumidor que comparten 19 países europeos superaron las expectativas. Pasó de 0,1% a 0,3%. Y ese resultado positivo se dio gracias al levantamiento de las medidas de restricción por coronavirus, según la Oficina de Estadísticas Eurostat. Pero esta oficina también dijo que van a estar pendientes y que la inflación está por debajo del objetivo del Banco Central Europeo en el medio plazo. Y otra de las noticias a las cuales también debemos estar pendientes es que la Unión Europea ayer publicó una lista sobre los países que pueden acceder a la Unión Europea para viajes no esenciales, que no sean viajes de negocios. Entre esos países se encuentran Argelia, Australia, Canadá, Georgia, Japón, Montenegro, Marruecos, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sur, Tailandia, Túnez y Uruguay. Y los viajeros de China pueden, siempre y cuando el gobierno chino pues les dé autorización. Resulta que dentro de los países que les mencioné, si se dieron cuenta, no está Estados Unidos, dado a su repunte de casos por coronavirus. Entonces, la Unión Europea busca la aceptación de dicha lista para dar respaldo a la industria de viajes del continente europeo y pues el plan debía tener al menos 15 votos a favor y así fue debido a que ya se aprobó, pero lo que llamó la atención fue que países como Estados Unidos, Rusia, Brasil no están incluidos. Otra de las variables que nosotros debemos tener en cuenta y de las cuales se transa mucho es el petróleo. Sin embargo, el petróleo ha sido uno de los activos más volátiles. Al inicio del mes, la Organización de Países Exportadores de Petróleo
anunció que planteaba adelantar su reunión para prolongar los recortes. Finalmente sí se logró eso, se logró una reunión vía virtual para reducir los recortes que se plantearon a inicios de junio gradualmente para que la industria vuelva a ser rentable. Del mismo modo, se vio marcado porque Arabia Saudí y Rusia llegaron a un posible acuerdo con Irak, porque Irak no cumplió con las cuotas que se habían pactado en abril. Y este acuerdo nuevo que hicieron entre estas dos gigantes productoras del petróleo con Irak fue obligarla a aumentar sus recortes en los próximos meses, ya que no cumplió la cuota pactada, al igual que Nigeria. Entonces, la organización extendió los recortes hasta finales de este mes, pero la otra banca es buen momento para entrar en largo frente al petróleo. El petróleo es un activo muy volátil. Tú tienes que estar pendiente de muchas de las noticias que suceden. Porque, por ejemplo, ayer Libia se escucharon rumores de que posiblemente podía regresar al mercado. Y esto de una vez hizo que los precios del commodity se cayeran. Entonces debes estar pendiente de lo que dice la Organización Mundial del Petróleo, de países exportadores del petróleo, perdón. También debes estar pendiente de los inventarios de petróleo crudo, entre otras variables que posiblemente puedan afectar a tu transacción y a la posición que quieras tomar en el mercado. Entonces, retomando, como te mencionaba, Libia, que es un país africano que a inicios de año sus exportaciones fueron virtualmente bloqueadas, está queriendo regresar. Sin embargo, está en duda cómo hará esas exportaciones y eso hizo que los precios del petróleo cayeran. Pero, por ejemplo, hoy se vieron resultados fenomenales debido a que disminuyeron los inventarios de petróleo crudo. Entonces, esto hizo que los precios del petróleo incrementaran o avanzaran. Pero entonces aún se espera el informe de la Administración de Información Energética para que ella confirme la reducción la mayor reducción del año, porque se espera que al menos 500,000 barriles por día hayan sido reducidos en las reservas desde la semana pasada. Entonces puede que esto influya a que los precios del petróleo incrementen. Entonces, nosotros, ¿qué debemos esperar? Para este mes y para la próxima semana debemos tener en cuenta que posiblemente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en junio dijo que se debería crear otro paquete de estímulos económicos. Entonces, posiblemente esto se apruebe en julio. Y también debemos estar pendientes del índice armonizado de estadísticas europea, Eurostat, que se publicará el 17 de julio. Pero bueno, esta semana, ¿qué nos espera? La balanza comercial de Australia se publicará hoy miércoles en horas de la tarde, de la noche para nosotros, en Colombia. El índice de balanza comercial, ¿qué hace? Mide la diferencia de valor entre las mercancías importadas y las mercancías exportadas. Ese componente es el más grande del país con balanza de pagos. Entonces, si la lectura es mayor a la que se esperaba, puede ser positiva o alcista para el dólar australiano y por ende para el dólar neozelandés debido a que son socios comerciales. Y si a mi socio le va bien, a mí también me va a ir bien. Se espera que la balanza comercial de Australia pase de 8.800 billones a 9.000 billones. Como les decía al inicio de este webinar, mañana tendremos el informe de nóminas no agrícolas.
Las nóminas no agrícolas miden el cambio en el número de personas empleadas durante el último mes en todas las empresas no agrícolas. El total de nóminas no agrícolas representa aproximadamente el 80% de los trabajos en el país del tío Sam. Entonces, esta cifra es la más importante en el informe de empleo y es considerado un indicador de primer orden en el conjunto de la economía. Al ser tan importante este indicador, va a influir mucho en la cotización o en los movimientos del dólar. Se espera que pase de menos 2,5 millones a menos 8, millones de empleos. Es decir, que se espera que se pierdan más empleos que el mes pasado. Y esto influye directamente en otro indicador macroeconómico que es muy importante para medir cómo está el crecimiento de la economía de un país, y este es la tasa de desempleo. Se espera que esta pase de 13,3% a 19,7%. Entonces, una lectura superior a la esperada puede ser positiva o alcista para el dólar, puede ser, perdón, negativa o bajista para el dólar, mientras que si la lectura es inferior a la esperada, puede ser positiva o alcista para el dólar. Ese mismo día, o sea, mañana, también están los reclamos por desempleo. Resulta que como muchos trabajadores han quedado desempleados debido a la situación del COVID-19, se hace una lista para aquellas personas que reciben un subsidio por perder por primera vez su empleo. Entonces, estas documentaciones se recogen por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y es publicado como un informe semanal. Se conoce como las solicitudes de subsidios de desempleo. El número de reclamaciones se utiliza como una medida de salud del mercado de trabajo, y si aumenta, quiere decir que hay menos gente que se contrató, y se hace semana a semana. Entonces, se espera que pase de 1,4 millones a 1,3 millones. Otro de los datos que debemos tener en cuenta es el PMI de servicios final de Reino Unido. Este mide el nivel de actividad de los gerentes de compra y en español se conoce como el índice de servicios de gerentes de compra. Entonces, si la lectura está por encima del nivel de 50, indica expansión, mientras que si está por debajo del nivel de 50, indica contracción. Entonces, si es mayor a la esperada, va a ser alcista porque va a apreciar a la libra esterlina frente a otras divisas, mientras que si es menor, se bajista y pues va a depreciar la moneda de Reino Unido. Otra de las cosas que nosotros debemos estar pendientes es el discurso de Christine Lagarde. Este se llevará a cabo el día sábado. Ella, como les mencionaba, es la presidenta de las más importantes del viejo continente, es responsable de fijar los tipos de interés a corto plazo y tiene una gran influencia sobre el valor del euro. Entonces, muchos traders están pendientes de sus declaraciones porque a veces ofrece consejos frente a la economía europea y frente al futuro de la política monetaria. Entonces, al igual que las declaraciones de Jerome Powell, se deben estar muy pendientes si operamos con activos como el dólar estadounidense o como el euro. Otro de las variables que debemos estar pendientes es el PMI no manufacturero de Estados Unidos. Este es el índice de servicios de gerentes de compras del país del tío Sam, y pues una lectura mayor a la que se espera nos puede mostrar que la economía estadounidense está mejorando, entonces puede ser positiva para el dólar. Otra de las variables que nosotros debemos tener en cuenta es la tasa de cambio de Australia. Cada mes, a excepción de enero, el comité del Banco Central de Australia se reúne.
es conocido como RBA, y lo hace con el fin de tratar las tasas de interés a corto plazo. Entonces, después de la reunión se publica una declaración con las tasas establecidas, por qué se modificó, hacen diferentes comentarios y el objetivo principal del banco es lograr la estabilidad, pero cuando la inflación supera la tasa anual aproximada del 3%, el banco lo que hace es aumentar las tasas con el fin de reducir los precios. Asimismo, como quiero saber si en este momento tienen alguna duda, inquietud, preguntas, del mismo modo, al final de nuestro webinario les dejaré nuestros correos de contacto con el fin de que podamos resolverles cualquier duda. Si están quiero que también conozcan nuestros servicios. Nosotros como Distrito Financiero ofrecemos cursos de trading para que ustedes conozcan un poco más sobre los mercados financieros, sobre noticias, diferentes aspectos que son necesarios para que ustedes operen de manera correcta. Del mismo modo, tenemos el newsletter, que es un tipo de periódico en el cual ustedes encuentran las noticias más relevantes al inicio de la jornada. Del mismo modo, diferentes señales del mercado, diferentes precios para saber cómo están los diferentes índices, diferentes monedas esenciales y el análisis técnico de una de los pares más influyentes en el momento. Por otro lado, tenemos tutoriales sobre plataformas como las que les mencionaba al inicio, sobre TradingView, entre otras. También les ofrecemos servicios de asesoría, diferentes webinars como el que están visualizando y diferentes clases personalizadas. Si tienen alguna duda, escríbanos a info@ldfx.com para que puedan conocer nuestros servicios. Del mismo modo, para aquellas personas que quieran saber un poco más sobre el calendario económico, es una gran herramienta. Nosotros como distrito financiero tenemos el calendario económico que está asociado a un TradingView, donde que ustedes puedan observar diferentes monedas. En las más trabajadas se espera que pasen de menos 2,5 millones a menos 8 millones. Es decir, que se espera que se pierdan 8 millones de empleos. Por lo tanto, va a ser un factor negativo para el dólar estadounidense. Yo opino que, visto el informe de empleo ADP de hoy, esto puede influenciar directamente en lo que sucederá y en lo que nos van a presentar mañana. Y como este fue menor a lo que se esperaba, posiblemente las estadísticas y las proyecciones que se han realizado sean muy acertadas frente a la pérdida de los 8 millones de empleos. Bueno, como les decía, aquí está el calendario económico. Ustedes pueden ver el diferente país, la relevancia. Amarillo es que es medio relevante, naranja es que es relevante y rojo es que es muy relevante. Pueden ver la hora a la cual se va a publicar ese dato macroeconómico en la cual va a suceder ese hecho. Y bueno, quisiera saber si tienen alguna inquietud, algo más. También los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, a que se comuniquen con nosotros por WhatsApp. Del mismo modo, nos pueden contactar a nuestros correos electrónicos. Se pueden comunicar con nuestro analista Raúl Ramírez a r.ramirez@ldfx.com. Si tienen perfil de TradingView, lo pueden seguir en r-ramírez-dfx.
Lo mismo a mí me pueden escribir al d.quevedo@eldfx.com o me pueden seguir en TradingView como d-quevedo-dfx. Entonces, pues no siendo más, les agradezco a todos por su participación. También quisiera saber si les gustó este webinar, qué otros temas de webinar quisieran tener, qué dudas tienen. Del mismo modo, les vamos a estar compartiendo nuestra programación por nuestros diferentes canales. Y nada, recuerden que soy Daniela Quevedo de Distrito Financiero, analista junior, y que con mucho gusto les estamos esperando. También visítenos en www.eldfx.com para que puedan visualizar nuestros diferentes artículos, guías, herramientas, calculadoras, entre otros aspectos que son muy útiles e importantes para ustedes, los traders. Y no siendo más, nos vemos hasta la próxima.